buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida en nombre de Universidad CEDIM. Mi nombre es Miguel Fuentes, director de la carrera de Diseño Gráfico y Mercadotecnia Estratégica. Y me acompaña también Héctor Dávila, coordinador de la carrera. Es un verdadero placer tener a Fernanda Kramer el día de hoy, donde nos compartirá un análisis sobre los cambios de escenarios que ha generado este 2020 para las personas y sobre todo para las marcas. Fernanda es de Porto Alegre, Brasil. Ha trabajado en el área de comunicación durante 12 años. En este tiempo, su vínculo siempre ha sido con la planificación de marcas, con énfasis en los medios digitales y la investigación. Apasionada en aprender siempre. Además, su primer título en comunicación. Continuó estudiando la maestría en administración marketing, con énfasis en el comportamiento del consumidor. Actualmente estudia psicología como segunda carrera. Actualmente es directora de estrategia en W3 House, responsable del área de planificación, y hemos tenido el gran honor de tenerla en 2 ocasiones como maestra invitada de la carrera de diseño gráfico. Fernanda, bienvenida. Cedo la palabra. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Buenas noches a todos. Gracias a todos por estar en acá. La plática que les voy a hacer hoy se llama 2020, A Work in Progress, porque estamos acá todos en octubre, casi noviembre, y tenemos la sensación de que el año no empezó aún, no es como si llegaremos a 2021, cuestionándonos qué ocurrió en 2020, ¿no? Entonces, pienso que también otra forma que podría ser llamado la plática es 2020, el año de las videollamadas, ¿no? Porque nos quedamos más do que nunca todo el tiempo haciendo videollamadas, viendo las personas solamente por las pantallas. Y fue el año en que muchos psicólogos comprendieron lo que llamaron de Zoom fatigue, que es el hecho de que nos quedamos súper cansados de todas las videollamadas que hacemos todos los días, ¿no? Entonces, para muchas personas son como 8 horas de videollamadas todos los días. Para ustedes que son estudiantes son como al menos 4 horas de videollamadas por día. Entonces, pienso que también esta imagen de una videollamada como esta es una buena referencia de qué se pasó hasta ahora en 2020, ¿no? La idea de hacer esta plática empezó la verdad, en marzo, por el principio de la pandemia, pero antes tenía una otra idea de plática, que sería una plática sobre los cambios en el retail en el mundo todo. Porque en enero me fui con algunos compañeros de W3 House a la NRF, que es una de las mayores ferias de retail del mundo, y ocurre todos los años en enero en Nueva York, hasta ahora, ¿no? Porque no se sabe cómo será la próxima edición de NRF, porque es una feria y que, como pueden ustedes imaginar, tiene siempre muchas y muchas personas en las mismas salas, y hoy es un poco raro pensar en la experiencia de quedarte todo el tiempo tan cerca de gente que no conoces sin el cubrebocas, ¿no? Entonces es un poco raro pensar en un evento como ese. Pero lo que pasa es que en enero, en este evento, pude oír muchas pláticas de super personalidades del mundo de las marcas, grandes CEOs de compañías como Neiman Marcus, Nike, por ejemplo, Nordstrom. Esos son ejemplos de algunas de las cosas que me gustaría hablar con ustedes si no tuviéramos la pandemia, ¿no? Porque en enero lo que hablábamos era que, por ejemplo, más do que nunca las marcas tenían que trabajar para dar a la gente una experiencia en las tiendas físicas que fuera distinta y súper especial, pero hoy nos cuestionamos cómo se puede hacer eso, ¿no? En un contexto de COVID, ¿no? Porque
estábamos allá en Nueva York súper contentos haciendo las visitas en todas las tiendas, viendo las experiencias de customización, como el caso de Nike, en la tienda que tienen en la Quinta Avenida, el caso de Nordstrom, que en la imagen en la derecha arriba pueden ver ustedes, tiene como si fuera un centro de distribución y de servicios donde puedes sacar tus compras, las compras que hiciste online, y puedes también arreglar las ropas que compraste, todo en la misma tienda. Neiman Marcus, que hice una bellísima tienda en Nueva York, que es una tienda que cambiaba, porque ahora se cerró con las estaciones del año, no. Abajo veíamos, por ejemplo, toda una plática sobre una compañía que desarrolló una forma para que la gente pudiera comprar sus entradas para los comités para el cine virtualmente, pero no tengo mucho lo que hablar sobre eso porque todos lo sabemos, ocurrió la COVID-19. Me recuerdo de que en febrero, cuando estaba dando clases en CEDIM, hablé con los alumnos sobre estadística, ¿no? Les llevé una materia del New York Times sobre cómo estadísticamente hablando era muy improbable que la COVID fuera tan fatal y tan seria como en hecho hoy vemos que es, pero estábamos todos como despreparados y no teníamos ningún conocimiento y aún no tenemos mucho conocimiento sobre la COVID, la pandemia como un todo. Y, en fin, todo cambió y nos preguntamos qué hacemos nosotros, ¿no? En cuanto a personas que piensan las marcas en todo el mundo, porque lo que fue extremadamente impresionante fue que marcas que estaban siendo habladas, súper bien habladas en la NRF, como Neiman Marcus, fue una marca que declaró bankruptcy, que es como si fuera un paso detrás de cuando terminas tu empresa, ¿no? Es algo que es raro ocurrir, pero es una posibilidad que tienen en Estados Unidos de hacer. Entonces, Neiman Marcus declara bankruptcy y me cuestioné porque, bien, estábamos todo el tiempo hablando de cómo es una marca fuerte, cómo es una marca que está haciendo cosas que son súper especiales, pero ¿qué marca tan fuerte es esa que después de como 2 o 3 meses de pandemia no puede sostenerse, ¿no? Entonces, me quedé pensando un poco sobre eso, sobre hasta qué punto lo que vemos en los eventos, en las pláticas de toda la gente, en hecho es algo tan fuerte y tan estable, ¿no? Y los pedidos de bankruptcy en los Estados Unidos no terminaron allá. Entonces, muchas marcas como Brooks Brothers, por ejemplo, que es una marca súper tradicional de los Estados Unidos, que está en el mercado desde 1818, también declara bankruptcy, y para que puedan comprender cómo es una marca significativa para los Estados Unidos. Estamos hablando de una marca que fue utilizada por casi prácticamente todos los presidentes de los Estados Unidos. Entonces, una marca tan grande no puede resistir a la pandemia. Lo mismo pasa con J. Crew también, súper tradicional de los Estados Unidos. Apple, que tiene que cerrar muchas tiendas porque se da cuenta de que no puede quedarse con tantas tiendas abiertas en medio de la pandemia porque no hay gente para comprar en las tiendas, se las abre. Por mucho tiempo no pudieras siquiera tener tu tienda abierta. Entonces, esto se cambia. Victoria's Secret también hace una declaración donde dice que se van a abandonar Manhattan porque no tienen más como quedarse allá porque para alquilar la tienda es súper caro y también no hay gente para comprar más en el momento en que optan por abandonar Manhattan.
Entonces, lo que se puede ver es que si tenemos un cambio tan grande en el universo, en el mundo de las marcas, necesariamente estamos hablando también de un cambio en la forma con que las personas consumen y también un cambio de comportamiento de manera general. Entonces, las cosas solamente cambian para las marcas cuando las cosas cambian para la gente. En una encuesta que fue hecha por una empresa que se llama Ketchum Consultancy, descubrieron que en los Estados Unidos 45% de los consumidores dicen tener cambiado sus preferencias sobre las marcas durante la pandemia, casi mitad, y 62% esperan que sus preferencias sobre las marcas tengan cambiado permanentemente antes de la pandemia acabar. Entonces, al mismo tiempo que tenemos acá algo que es sí negativo para muchas marcas, porque piensan que qué será de las marcas que no son más las marcas que la gente prefiere después de la pandemia y hoy, en el medio de la pandemia, pero al mismo tiempo tenemos como una gran oportunidad de pensar cómo tu marca puede en hecho ser útil para las personas en medio de la pandemia, ¿no? ¿Qué puedes hacer para que tu marca sea la marca que la gente se conecte y que admire y que se quede como fidel a ti, ¿no? En este contexto de tantos cambios, la cosa que más escuchamos en el primera parte del año fue la gente hablando sobre lo que sería el nuevo normal, ¿no? Pero, ¿qué es el nuevo normal, no? Porque nos cuestionamos, ¿tendría el mundo en hecho cambiado totalmente solamente en algunos meses a punto de que no se pueda más hablar en algo que sea normal o no? Pero pienso que ni todo cambió. La realidad es que al mismo tiempo que muchas compañías no sobrevivieron a la pandemia, otras compañías se quedaron como más fuertes do que nunca. Y ese es el ejemplo de Amazon. Amazon como tiene hoy el doble de la ganancia que tenía en el principio de la pandemia. Entonces, ni todo cambia, ¿no? Porque lo que pasa es que sí, muchas compañías que estaban yendo relativamente bien cerraron sus negocios en el medio de la COVID-19, pero también se puede hablar que Amazon era una compañía que ya estaba siendo mucho hablada como la compañía que más crecería a lo largo de los años y este crecimiento solamente ganó como una velocidad mayor de lo que tenía antes, ¿cierto? De manera general, pienso que lo que ocurre después de la COVID-19 es que tenemos con las situaciones en general en el mundo de las marcas dos destinos. Entonces, tuvimos sí cambios, pero también tuvimos como una gran aceleración por otro lado. Entonces, me gustaría hablar con ustedes principalmente esos dos aspectos en diferentes, ¿cómo puedo decir?, manifestaciones ¿vale? De comportamiento y del consumo de la gente y de cómo las marcas actúan en ese escenario, porque con las marcas sería el mismo. Entonces, pienso que hay lo que ya se puede llamar como los reflejos llave de la pandemia, ¿no? El primer sería el hecho de que nos quedamos todos en algún momento, desde marzo, yendo a Google, cuestionarlo cuándo es el fin de la pandemia, ¿no? De la pandemia. Porque, en hecho, hay un momento que, bien, sabes que Google no tiene las respuestas para todo, pero es lo más cerca que tenemos de eso, ¿no? Entonces, vamos a hacer esta investigación, pero como pueden ver, pasan los meses y la gente se queda como más desanimada y ni eso mismo pregunta más tanto. Pero en forma general, aparte del chiste, tenemos dos reflejos llave, pienso. El primer es la recesión financiera
y el segundo es la digitalización. Cuando hablamos de digitalización, estamos hablando de una aceleración, y cuando estamos hablando de recesión financiera, estamos hablando de un cambio, ¿cierto? Y en primer lugar, comprender un poco más sobre lo que pasa en términos sobre la recesión financiera. Lo que hice acá para la presentación fue pensar un poco y traer datos que sean como globales, pero también los traigo datos que son de Brasil, que es de donde soy, de donde habito y de donde trabajo, y los puse también al lado para comparación datos de México, para que se pueda ver cómo hay cosas que sí son muy similares entre los dos países, pero también sí hay cosas que en hecho son diferentes. Sobre la recesión financiera, lo que pasa es que, según el Banco Mundial, estamos probablemente ingresando en la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no es algo pequeño, no es algo que se pueda pensar que va a terminar luego, porque en hecho hay análisis que dicen que la recesión tendrá como 5 años en el mínimo de duración. Entonces, son 5 años, no es poco tiempo, ¿no? Y si estamos hablando de un cambio tan grande, necesitamos pensar cómo las marcas contestan a eso, que no es más como hasta el final de este año, ¿no? Estamos hablando en cambios de comportamiento que se van a quedar a lo largo de los años, ¿no? Y cuando hablamos de México, no estamos hablando de nada que no sea tan diferente, ¿no? La recesión económica acá también súper fuerte, y en Brasil estamos hablando de la misma cosa. En Brasil hay hoy analistas que hablan que tendremos como un crecimiento a partir del último trimestre del año, pero no sé, como les diré más a frente, tengo un poco de miedo de los profetas y que tienen incertidumbre sobre todo, ¿no? Pero lo que ocurre es que lo que podemos hablar es que hoy vemos cosas que no eran vistas desde la Segunda Guerra Mundial, y estas cosas volvieron a ocurrir. Una de ellas, por ejemplo, es el hecho de que muchas de las personas que habitaban en grandes ciudades del mundo, como por ejemplo Nueva York, están habitando ahora en los suburbios. Entonces la gente hace como si fuera un éxodo para ciudades que son como menores. Y eso es algo, por ejemplo, que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces la gente está repensando los lugares que habitan y cómo sus casas son, ¿no? Antes del principio de la plática estaba hablando con Miguel, y Miguel estaba hablando que la gente está siempre haciendo construcciones cerca de su casa. Héctor dice lo mismo. Y eso es, por ejemplo, uno de los reflexos de la COVID-19 en nuestra vida, ¿no? Entonces, estamos habitando nuestras casas de una manera que es distinta. Pero lo que es fundamental acá es que, como estamos lidiando con algo que no ocurriera desde la Segunda Guerra Mundial, estamos tratando con algo que para nosotros, para nuestra generación, es desconocido. Y cuando estamos lidiando con algo desconocido, actuamos por proximidad. O sea, no tengo las respuestas para las cosas que veo ocurrir hoy y que los problemas que necesito resolver para el próximo año, para este mes. Entonces empiezo a actuar por proximidad. Pero lo que ocurre es que en la literatura científica, sea de la psicología, de la medicina, de muchas otras áreas, incluyo la administración, que es la área que estudio, no tiene las respuestas para todo, ¿no? Entonces, estamos construyendo esas respuestas día tras día. En la América Latina, en Latinoamérica, perdón, en especial, los cambios en el escenario económico mundial hicieron con que la desigualdad social que existe en Latinoamérica, por ejemplo, se quede más profundada y más expuesta. Entonces, las personas que no tenían buenas condiciones, buenos niveles socioeconómicos, se quedaron en situaciones más graves aún, ¿no? Entonces, esto que ocurre en México ocurre también en Brasil.
Entonces, empezamos la crisis del COVID-19 con mucha gente desempleada. En México hablan de 2 millones de personas, ¿no? En Brasil aún más, y esto se queda cada vez más grave conforme los meses van pasando, ¿no? Entonces, México siguió después en junio perdiendo más empleos, pero ahora ya hay analistas que dicen que está como teniendo como si fuera una recuperación, ¿no? La tasa de desempleo pudiera estar como bajando. En Brasil se abre lo mismo hoy y hay un escenario acá que es súper parecido entre los dos países, que es el crecimiento del empleo informal. Pero lo que ocurre también es que las personas que están en los empleos informales también son las personas que están en más precariedad, sea en la precariedad cuando hablamos de cómo se pueden proteger con equipamientos y cubrebocas y todo, sea cuando hablamos también de la precariedad de las reservas financieras, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, una diferencia entre los mexicanos y los brasileños, porque los mexicanos optaron por ahorrar más en la crisis y los mexicanos no llegaron a la crisis de COVID-19 tan sin reservas financieras como los brasileños, porque en Brasil no tenemos la costumbre de ahorrar, de guardar nuestro dinero. Y lo que ocurre es que en Brasil, cuando empieza la pandemia de aislamiento social de COVID-19, hay mucha gente que no tiene como dónde tener un ahorro para lidiar con una emergencia, por ejemplo. Y en Brasil tenemos datos que dicen que esto se queda aún más grave cuando estamos hablando de la población negra. Entonces, acá tenemos más un ejemplo de cómo la crisis deja más evidente y profunda desigualdades sociales que ya existieron, ¿no? Y acá después tenemos otro reflejo llave, que es la cuestión de la digitalización, ¿no? Acá un panorama que ocurre tanto en México cuanto en Brasil. En Brasil la gente se quedó después del inicio del COVID-19 más tiempo en las redes sociales y cuando estamos hablando de México lo mismo ocurre. Pero lo que ocurre es que en Brasil crecieron, pero no tanto como en México. En México, Nielsen habla de 42% más tiempo en las redes sociales en la cuarentena por los mexicanos. Y cuando hablan de sites en general, el Netflix, por ejemplo, es uno de los websites que la gente se queda más tiempo, ¿no? Como viendo películas y producciones, etcétera. Pero en Brasil estamos hablando de un crecimiento de tiempo en las redes sociales en la casa de los 19%. Es menos, pero es un comportamiento muy similar en los dos países. Y lo que ocurre también es que la gente se queda más tiempo online, pero también las personas que son como más viejas se quedan más tiempo, se quedan como más próximas de lo digital. Entonces, la gente que antes no tenía como más de 60 años, por ejemplo, y no estaba tan acostumbrada a quedarse todo el tiempo en línea, ahora está como aprendiendo las cosas que tal vez por otros motivos nunca necesitaron aprender, ¿no? Entonces estamos hablando de tener cada vez más la necesidad de marcas que estén listas para hablar con personas que son en hecho como 65, que tienen como más de 65 años, por ejemplo, y no es algo que era tan común cuando estábamos hablando de los meses antes de marzo, de marzo de este año, ¿no? Y acá me quedé súper apasionada por este señor que se llama Tito Charlie. Pienso que que ustedes que son de Monterrey deben conocerlo, que es como un señor de 78 años que se convirtió en una super sensación en YouTube porque hace como recetas y es súper amado, estoy súper encantada por él.
Y acá es un gran ejemplo de cómo las personas están se quedando cada vez más aprendiendo, independiente de la edad que tengan, se convierten en posibles influenciadores para las marcas también. Y acá pienso que tenemos un súper ejemplo de Tito Charlie, ¿no? Y en general lo que ocurre es que la junción de estos dos aspectos, la recesión financiera y la digitalización, hace con que la forma con que vamos a consumir cambie. Porque todo lo que hablamos de ahora adelante, sobre los cambios en la forma con que la gente consume servicios y productos y marcas en general, está con certeza, está ciertamente como sufriendo una influencia de estos dos aspectos, ¿no? De recesión financiera y de la digitalización. Entonces, un ejemplo, el crecimiento del e-commerce en todo el mundo. En Brasil también tuvimos un súper crecimiento en e-commerce en la casa de los 60% también. Y en México en especial, la gente aumenta el uso de las aplicaciones de compra, ¿no? Porque también mismo las personas que ya compraban en línea antes de la pandemia, hoy se quedan comprando más cosas, como cosas que no imaginaban comprar antes en línea. Entonces, como no vas más a, por ejemplo, comprar harina y huevo necesariamente en la tienda física, puedes pedirlas por el Rappi, por ejemplo, o por el Uber Eats. Y eso hace con que el mapa de competencia que las marcas tienen para sí se quede como ampliado. Porque si antes mi competidor, la competencia que tenía era solamente las empresas que están, por ejemplo, en mi ciudad, cuando estamos hablando ahora en este escenario, estamos hablando de del hecho de que tu competencia puede estar en cualquier lugar, ¿no? Porque se está solamente a como un clic de distancia. No hay mucha diferencia si compro de alguien acá o allá, en este sentido práctico. Pero después hablaremos sobre la cuestión del shop local, que en hecho es un reflejo de la pandemia también. Entonces acá hay la necesidad de pensar quién es hoy tu competencia, porque con certeza, con certidumbre no son las mismas personas que eran como hasta febrero. Y lo que ocurre es que también empezamos a accesar bienes y servicios de otras maneras que están ahora consolidadas, que ya hablábamos antes, pero hoy están consolidadas. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de la telemedicina, o sea, puedo ir a un médico para que me atienda acá, en mi oficina. No necesito ir a un hospital para eso. Estamos hablando de la terapia en línea también, que mucha gente dice que quiere seguir haciendo terapia en línea mismo después de la pandemia, por ejemplo. Y hablamos también, obviamente, de la enseñanza en línea también. Entonces, esto ocurre en Brasil, esto ocurre en México, en todo el mundo. En Brasil en especial, lo que ocurre es que cuando hay la liberación para la enseñanza en línea en Brasil, esto ocurre sin que todas las personas tengan en hecho acceso a Internet o a 4G en la red pública. Y eso es el tipo de situación que ilustra como también la manera con que vamos a lidiar con la pandemia puede después tornar como más profundas ciertas desigualdades sociales que ya existen, ¿no? Porque el niño, por ejemplo, que ya no tiene acceso a la Internet, empieza a tener clases que son en línea y que no puede en hecho estar presente en ellas, bien, estamos frente a una situación que ciertamente tendrá a profundar una desigualdad que ya existe. Pero en México
no puedo hablar sobre esta situación. Eso solo puedo hablar sobre Brasil porque conozco más los datos, ¿no? Y cuando hablamos de nuevos accesos, por ejemplo, en telemedicina, en terapia, en enseñanza, también estamos hablando de nuevas formas de accesar música y entretenimiento de una forma general. Entonces, sea cantantes, cantantes empezar a comprender todo el poder de las lives. Acá realizo como un sueño personal de poner Fito Páez, que es mi cantante favorito, en un slide, en una presentación, que hice también una maravillosa live en el principio de mayo, creo. Pero también, más do que entretenimiento, la gente está teniendo como acceso a la salud, a los deportes de una manera distinta, ¿no? Todo eso en live, que era una forma que no pensábamos antes en tener acceso. Y las marcas en el principio empezaron a apropiarse de las lives, pero con un enfoque más de alcance y como de enganchar a las personas. Entonces, marcas como Levi's o Fenty Beauty empezaron a hacer como lives para enseñar a las personas sobre cómo utilizar los productos y aproximarlas de sus equipos. Pero después de un momento inicial de la pandemia donde todas las marcas estaban haciendo lives para conectarse solamente con sus consumidores, con su mercado meta, las marcas empezaron a hacer algo que en China ya es común a mucho tiempo, que son las live commerces, que son las lives donde tienen en el mismo sistema puedes puedes ver la live y puedes comprar los productos en el mismo ambiente si quieres. Entonces, esto es un cambio porque como les hablé antes, las marcas estaban pensando en el principio en hacer live solamente para conectarse con las personas, pero después se dan cuenta de que pueden hacer lives para vender a la gente. Y en Brasil estamos empezando en W3 House a hacer un sistema para eso, para los live commerces, por ejemplo, porque en hecho la gente ve el producto y quiere comprar el producto en hecho. No quiero necesariamente salir del ambiente en que estoy, ¿no? Entonces, hay la necesidad de un cierto desarrollo tecnológico, ¿no? Pero además de estarmos teniendo acceso a las cosas de una manera que sea distintas, los criterios que llevamos en consideración hoy para hacer una compra también cambiaron. Y se puede decir que sí, el consumo se quedó más consciente. Pero cuando estamos hablando de un consumo que se queda más consciente, estamos hablando de tres cosas en principal. No estamos hablando del consumo consciente solamente como del consumo green. Estamos hablando de un consumo que tenga un cuidado especial con la situación, que es cuestión del costo-beneficio. O sea, por lo que estoy pagando, estoy recibiendo un producto que sea tan bueno pensando por lo que estoy pagando, que es lo que llamamos también de smart buying. La cuestión de la seguridad hace parte de cómo estoy consciente antes de hacer nuevas compras y también el abordaje socioambiental, ¿no? Cuando estamos hablando del consumo de smart buying, las personas perciben que no necesariamente necesitan comprar lo producto que es el más barato, pero pueden en hecho comprar el producto que le ofrece las mejores condiciones, el mejor servicio y el mejor producto, el mejor resultado, no dado las formas con que puede pagarlo, por ejemplo. Entonces, 45%, estos son datos de Brasil, ¿no? 45% de los brasileños dicen que las empresas y marcas deben ofrecer flexibilidad en las formas de pago para los consumidores. Entonces, necesito que comprendas la situación en que estoy en un mercado de recesión, no tengo tantos ingresos como tenía antes y espero que tu marca me dé condiciones distintas para hacer el pago, ¿no?
Y cuando estamos hablando de Smart Buying, hay acá un crecimiento especial en las marcas privadas, por ejemplo. Esto ocurre en Brasil y esto ocurre en México también. Entonces, las marcas privadas, las marcas propias de las cadenas de autoservicios, de las farmacias, por ejemplo, son las marcas que están teniendo como un crecimiento bastante significativo, por ejemplo. Nielsen dice que en México, cuando estamos hablando de alimentos y productos de uso doméstico, tuvimos un crecimiento de 26% en la cantidad de personas que dicen que están comprando este tipo de producto. Entonces, hoy son como 33% de las personas dicen que compran productos de marca privada, alimentos y productos de uso doméstico, y eso es 26 puntos porcentuales más que en el último año, ¿no? Entonces, es significativo, ¿no? Y cuando estamos hablando de seguridad, estamos hablando del hecho de que no vamos más a la tienda de la misma manera que íbamos como en el último año, ¿no? Entonces, 51% de las personas dicen que piensan que las empresas deben mostrar cómo están actuando frente a la COVID-19 y ayudan a los consumidores. Y eso tiene una relación directa con la forma con que piensas tu tienda, ¿no? La experiencia en tu punto de venta, ¿no? Y eso es un súper desafío, ¿no? Acá tenemos como algunas imágenes que ilustran los cuidados que algunas compañías tienen, pero eso en especial es un desafío para las marcas que son poco conocidas, porque la gente hoy se queda como menos tiempos haciendo investigaciones en el pasillo de los supermarkets que se quedaban como en el último año. Entonces, si la persona no conoce tu marca, las posibilidades de que la persona vaya hecha llegar al supermercado, conocer tu marca porque está como haciendo una super investigación, hoy son posibilidades muy menores de lo que teníamos como en el último año. Entonces acá hay una necesidad de las marcas pensar en la construcción de su conocimiento afuera de las tiendas, ¿no? Y acá hay una materia buenísima de New York Times que habla sobre las 7 maneras con que la pandemia cambió la manera con que compramos comida, ¿no? Y los 2 puntos que más me gusta son el punto de que estamos haciendo como menos viajes a la tienda y por eso estamos haciendo como tomando nota de lo que queremos comprar. Entonces es como una compra que es como, tiene una organización mayor porque no puedes quedarte en la tienda como andando sin saber qué quieres, porque es peligroso, porque tienes más riesgo de contaminarte, ¿no? Y el cuarto punto que traen es el punto de que las marcas necesitan rediseñar sus tiendas porque tienes que tener como pasillos que sean más anchos para que las personas puedan caminar sin quedarse tan cerca unas de las otras. Entonces estamos hablando de algo que ni siempre es un cambio que se puede hacer tan rápido así, pero es algo que en hecho es necesario porque no sé cómo es para ustedes, pero para mí hoy cuando estoy en una tienda y en el pasillo hay una persona que está muy cerca de mí, me quedo como insegura, ¿no? Porque no sabes quién tiene el virus o quién no tiene. Entonces, eso es algo que también es relacionado más a la arquitectura, por ejemplo, pero es un cambio que deberá ser hecho, ¿no? Y el tercer pilar es el pilar socioambiental, ¿no? Entonces acá estamos hablando un poco más cerca de lo que llamamos siempre del consumo green. Entonces, 43% de las personas dicen que las empresas y marcas deben anunciar cuáles son las informaciones prácticas y dicas que pueden ayudar a las personas a actuar en la situación del COVID-19 y 65% de las personas dice que en la pandemia pasaron a consumir marcas que se posicionaron positivamente. Y lo que pasa es que
marcas que dicen que tienen un propósito están teniendo su comprometimiento con su propósito testados. Entonces, si dices que en hechos es una empresa que es consumer-centric, bien, quiero que me demuestre en hecho que es consumer-centric. ¿Qué estás haciendo por mí en el medio del COVID-19? ¿Estás flexibilizando algo o no? Entonces, lo que ocurre también es que al mismo tiempo en que la gente cuestiona el propósito, el cuánto las grandes marcas están en hecho cumpliendo con lo que decían, las personas también están cada vez más intentando comprar del local, de los pequeños, ¿no? En México el gobierno pidió a la gente que comprase de los pequeños comercios cercanos y en Brasil el gobierno no nos pidió eso, pero espontáneamente de ese 7% de los brasileños empezaron a consumir de pequeñas tiendas para ayudar. Y en Brasil acá estamos como desarrollando muchas aplicaciones, por ejemplo, para que las personas puedan hacer búsquedas para descubrir cuáles son las pequeñas tiendas que tienes en la cercanía de tu casa y así pueda ayudarlos. Entonces es un mercado que gana también mucha fuerza. Y lo que ocurre también cuando estamos hablando del consumo más consciente, más voltado más reflejando sobre los caracteres socioambientales, estamos hablando del hecho de que muchas personas están acelerando como su decisión de convertirse es ótimo, pero se tornaron veganas, ¿no? Porque por muchas razones, por las cuestiones socioambientales, de contaminación y todo, pero también por el hecho de que mucha gente comprende que si no si no ingieren nada de origen animal, también puede estar como evitando un segundo COVID-19, un COVID-20, por ejemplo. Entonces, esta también era una tendencia que ya teníamos presente, la cuestión de vegan, pero en el medio de la pandemia también se queda como acelerada. Y una grande parte de las personas ya comprenden que todos esos cambios que están ocurriendo ahora en la manera que compran son cambios que pueden quedarse, conozco. Entonces, en los Estados Unidos, 63% de las personas ya dicen que harán más investigaciones de precio antes de decidir comprar, que 46% mantendrán el hábito de comprar online cuando la pandemia acabar y 34% pretenden disminuir sus idas a las tiendas físicas después de la pandemia. Entonces, no es algo que cuando tendremos la vacuna y todo se quiere, entre aspas, nuevo normal, esto es algo que será parte del nuevo normal. El hecho de que, bien, mucho más compras en línea de lo que teníamos antes, tal vez un cuidado mayor con los precios y la historia de las marcas antes de tomar más decisiones, ¿no? Y la forma con que las ciudades también son estructuradas deben cambiar. Entonces, hay el World Economic Forum dice que hay la necesidad de cada vez más planear las ciudades de una manera que la gente necesite de menos como tiempo de transporte para desde el trabajo para su casa, por ejemplo, y que tenga la posibilidad de utilizar otros medios de transporte, como por ejemplo la bicicleta, que en Brasil, por ejemplo, en los últimos años solamente se queda como un poco más valorada, pero no es algo que los gobiernos hace años trabajan para eso, ¿no? Y otro punto crucial acá es que, bien, en el principio hablábamos de cómo la gente está volviendo a habitar los suburbios y eso tiene una consecuencia, porque si tiene una marca que está vendiendo, por ejemplo, en línea, necesita tener una logística que tenga una cobertura eficiente de áreas que no sean las capitales. Entonces, si tu consumidor está viviendo en una ciudad menor, por ejemplo, o más alejado del centro de la ciudad, tienes una capacidad logística para atenderlo.
Entonces, es otro punto que se queda. Y acá les traigo lo que estamos llamando como 3 miopías centrales que escuchamos muchas veces la gente hablar sobre el escenario hoy COVID-19 y que pensamos que no es tan claro así, ¿no? Entonces, la primera miopía sería el hecho de que la gente dice que la pandemia afecta negativamente todos los mercados. Y eso no es verdad, porque se puede ver que tenemos muchas empresas y en especial empresas que están conectadas a la tecnología, crecieron en el medio a la crisis. Entonces acá tenemos la lista de las empresas que más crecieron, como Amazon, Microsoft, Apple, Tesla. Entonces estamos hablando de compañías que son de tecnología y que ya estaban en cierta manera conectadas con productos que empezaron a ser aún más utilizados en este contexto, ¿no? Entonces Amazon, por ejemplo, porque es la referencia máxima de e-commerce para muchas personas. Microsoft porque tiene los sistemas que estamos utilizando, Apple también y así para adelante. Y también, además de estas compañías más conectadas a tecnología, tenemos otras categorías también que se destacaron en el nuevo contexto. Entonces, uno de los puntos es la cuestión de la comida a domicilio, que también está conectada sí a tecnología, porque gran parte de las personas hacen sus pedidos como por sus aplicaciones. Pero la comida por domicilio también tuvo un crecimiento súper significativo. Entonces, estamos hablando acá de 62%, por ejemplo. Entonces, es algo bastante fuerte, ¿no? Y también estamos hablando de otros productos que están más conectados a lo que hacemos dentro de casa y también a los cuidados que debemos tener en relación a la contaminación por COVID-19. Entonces, como limpiadores líquidos y cubrebocas, pero también estamos hablando de cosas que en hecho son cosas más prácticas, ¿no? Que tienes como que tener en tu casa si tienes hambre y quieres cenar y no quieres tener un gran trabajo, ¿no? Como por ejemplo atún enlatado, frijol no procesado, puré y caldo de tomate, frijoles procesados. Entonces, hay desde cosas que necesitas hacer un poco más de trabajo para cocinar, desde cosas que sean más prácticas. Porque en general la gente empezó también en Brasil específicamente a cocinar más en casa. El plato que más creció el consumo en casa para los brasileños fue los sándwiches. Entonces, porque la gente está como poniendo lo que tiene entre dos panes y se van a trabajar en sus mesas, la gente que está en casa, ¿no? Y eso hace también un cambio en la forma con que las personas adquirían, por ejemplo, móviles para sus casas. Entonces, hoy tienes la posibilidad de de alquilar, por ejemplo, una silla, si quieres, para quedarte como más cómodo, para que puedas trabajar. Puedes hacerlo si no quieres comprar una. Y también hay la posibilidad de comprar, obviamente, estas cosas, porque también todo el mercado que en Brasil específicamente, que está conectado a cambios dentro de tu casa o a construcciones o a pequeños como reparos internos en tu habitación, están como súper en crecimiento, porque la gente está teniendo más que nunca un súper cuidado con su habitación. El segundo punto, la segunda miopía que escuchamos muchos es que, bien, tenemos que repensar todo lo que estamos haciendo porque los consumidores están en home office. Pero esto es algo que tanto para Brasil como para México es algo cuestionable porque en Brasil, por ejemplo, en julio solamente 10% de la población brasileña ocupada estuviera en home office. Era súper común escucharnos que tenemos que pensar toda la estrategia de contenido y de comunicación de las marcas porque todos están en home office, pero esto no es una verdad. Los que tienen la posibilidad de tener el teletrabajo
son pocas personas y son personas privilegiadas también. Puedo ver que el mismo escenario también ocurre en México, ¿no? Que solamente entre 20 a 23% de los trabajadores mexicanos pueden trabajar desde sus hogares. En México, así como en Brasil, esto está conectado también a lo cuánto de educación la persona tiene. Entonces, personas que tienen más educación, que tienen, por ejemplo, educación universitaria, tienen más posibilidad de trabajar en home office. Entonces, en Brasil hay incluyo gráficos que nos muestran una correlación entre cuanto más estudio tienes, cuanto más estudiaste, si tienes una universidad, estudio universitario o posgrado, tienes más posibilidad de estar trabajando desde tu hogar. Entonces, acá estamos hablando de que el home office, en cierta manera, también es algo que marca la cuestión de la desigualdad social, porque los que pueden hacer el home office son aquellos que tienen un cierto privilegio, ¿no? En general. Y el tercer punto es la idea de que necesitamos hacer como una gran planificación para prepararnos para el nuevo normal a largo plazo. Pero acá nos cuestionamos antes de todo qué es el nuevo normal, porque no tenemos certidumbre de qué es el nuevo normal. El propio periodo de la pandemia que estamos viviendo ahora es un poco raro, ¿no? Porque la manera con que estamos viviéndola hoy es muy distinta de la manera con que estábamos viviendo la misma situación en marzo, en abril, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades que tenemos de pensar a largo plazo? ¿No? Y asumimos entonces que tal vez el único nuevo normal posible es asumir no saber. Entonces, pienso que el COVID-19 nos enseñó que no tenemos el control de nada. Entonces, muchas veces tenemos que aprender a decir más que no sabemos contestar a determinadas preguntas y que tal vez sea mejor asumir que no sabemos que decimos que tenemos certidumbre sobre lo que tenemos que hacer, ¿no? Y en Brasil en especial lo que ocurre es que la polarización que observábamos antes de la pandemia, políticamente hablando, por ejemplo, se mantiene cuando estamos hablando de la previsión de tendencias, lo que es complicado porque tiene por un lado personas que te dicen que estamos con la economía súper acelerada y hasta el final del año estamos como retomando el crecimiento y por otro lado tienen otros analistas que te dicen que no, que vas a tomar como 2 años para salir de la situación y volver al crecimiento. Entonces, esta polarización política también ocurre cuando estamos hablando de diferentes perfiles de análisis que la gente hace sobre el futuro de la pandemia y de las tendencias. Entonces, lo que tenemos como sugerencia es que desconfíen de los profetas, porque no tenemos certidumbre hoy de nada. Por fin, resumiendo, ¿qué son los takeaways de la plática? Tengo 2 minutos, aún voy como a hacer súper rápido. Entonces, el primer es trabajar con la posibilidad de cambio, siempre junto a la visión de largo plazo. Entonces, puedes pensar a largo plazo, pero necesariamente tienes que estar haciendo como pequeños sprints de planificación. Entonces, acá estamos hablando de métodos de investigación que funcionen a corto plazo también y sprints de planificación que existan además de la planificación anual, porque el riesgo que tenemos si hacemos hoy en octubre, noviembre, una planificación para una marca para todo el 2021 es arriesgado, es grande. El segundo es el foco en formas de acceso digital, UX, la facilidad de utilización y digitalización se convirtieron en cosas que son más importantes que nunca para las marcas.
y tenemos que cuestionarnos si soy una marca, ¿cómo voy a mostrar y vender mi producto en la distancia? Porque tal vez la distancia se quede por bastante tiempo y si no tengo una forma de acceso que sea sencilla y si no tengo, no estoy dando a mis consumidores una forma de utilización que sea muy fácil, la competencia tal vez esté haciendo eso, ¿no? Entonces, acá es un ejemplo de compañías del sector de los coches, de los automóviles, que están como haciendo tentativas de pensar cómo se puede experimentar, tener la experiencia de un coche nuevo a lejos, a distancia. El tercer punto, recordarnos que el mundo no está en home office. O sea, hay más personas, tanto en Brasil como en México, que no están en home office. Y que, bien, ¿qué tu marca puede hacer para ser útil para las personas que están trabajando fuera de casa en medio de la pandemia? ¿Qué puedes hacer por ellas? Porque no son la mayoría de las personas, son justamente las personas que están trabajando fuera de casa, que no están en home office. Nosotros que estamos en home office somos una parte muy pequeña de las personas en Brasil y México. Cuarto punto es cuidado con la guerra de precios, porque si el consumidor está haciendo más investigación sobre los precios, pero no debemos necesariamente pensar que una marca debe necesariamente estar solamente enfocada en rebajas y esto le da como la garantía de salirse súper bien en el contexto actual. Esta necesidad de pensar tu precio, pensar las formas de pago, adaptarse a tu consumidor, no excluye la necesidad de construir marca, porque lo que les hablé sobre los consumidores que están más conscientes también tiene una relación con la marca y el propósito, el cuán consciente tu marca es sobre el medio ambiente, por ejemplo. Quinto punto, la conexión con los negocios locales, la posibilidad de vender directamente para el consumidor, principalmente para marcas que ya sean conocidas, es una gran oportunidad para la industria. Entonces, la industria puede tener en el día de hoy la posibilidad de vender sus productos directamente para el consumidor, sin un intermediario. Pero esto es algo que ocurre solamente para las marcas que ya sean conocidas, porque si la gente no conoce tu marca, es una industria y quieres venderla directamente, se queda un poco más difícil, pero si es una marca consolidada, tiene acá una oportunidad quizás de hacer una venta directa para tu consumidor. Otro punto, la necesidad de tener una estrategia para construir tu marca en marketplaces. Entonces, si por ejemplo es una marca del sector de alimentación, estarás presente en Rappi, estarás presente en Uber Eats, pero ¿cómo puedo saber que es siempre la misma marca y que tienes la misma cara y el mismo visual en todos los marketplaces? Entonces, esto es una necesidad que Nike ya nos había hablado sobre en la RF y que hoy es más actual que nunca, ¿no? Y hasta para marcas más chiquitas, ¿no? Punto 7, con la expansión de tiendas al alcance del consumidor por medio de la digitalización, es importante repensar el mapa de competencia. Entonces, ¿quién hoy puede ser de tu competencia y que no era en el último año, por ejemplo? ¿A quién tu consumidor puede accesar hoy que no accesaba antes, por ejemplo? Entonces, tus competidores, ¿tu competencia es aún la misma o hay más gente que es parte de tu competencia hoy? Y el 8 punto, que es en un contexto donde las personas eligen marcas que sean marcas más sociales y que estén más preocupadas con el medio ambiente.
¿qué tu marca puede enseñar para las personas? Entonces, es como un desafío que estamos haciendo acá para nuestros clientes, que es, en este contexto, ¿cómo nosotros podríamos, como marcas, ayudar y enseñar para nuestros consumidores en un contexto tan difícil? Entonces, ¿cómo podemos enseñar? Pero más que todo, la pregunta que hacemos para nuestros clientes y para nosotros todo el tiempo es cómo tu marca puede, en hecho, ser útil para las personas en un contexto como esto, ¿no? Y acá es esto. Vamos a pensar juntos. Muchas gracias. Creo que pasé como 5 minutos del tiempo. Está perfecto, no te preocupes. Muy bien, chicos. Fernanda, como siempre, un placer escucharte. Si tienen alguna pregunta, duda, como les comenté, ustedes ya saben, en preguntas y respuestas son tan amables. Bien, vamos a ver. Dana, una pregunta. ¿En qué es mejor enfocarse? ¿Los problemas de unos meses en adelante o de unos años en adelante? Qué buena pregunta, ¿no? Porque el ideal le diría que tienes que hacer los dos, pero no pienso que es posible. Tal vez diría hoy que la cuestión es que sí hay una necesidad de pensar en primer lugar a corto plazo, porque como estamos viendo en el principio de la plática, muchas compañías que estaban como súper bien no van a resistir a este contexto. Entonces, tal vez en primer lugar necesites sí pensar a corto plazo los problemas de hoy, porque quizás si no piensas en la necesidad que la gente tiene hoy y que la sociedad tiene hoy y que el ambiente tiene hoy, tal vez no estés acá para los años que van a llegar. Entonces, lo que diría a un cliente es eso, vamos a pensar ahora en los problemas de hoy y después pensar en el futuro. Pero la única cosa que como me quedo un poco preocupada es que si una marca comprende que para solucionar un problema de hoy necesita no estar siendo correcta y preocupada ambiental y socialmente hablando. Entonces pienso que eso no es como una posibilidad hoy, pero tal vez empezaría así por corto plazo porque no tenemos más certidumbre de cuáles son las marcas que estarán hoy que estarán como en el próximo año acá. Gracias, Fer. Lore Por nada. Martínez, ¿cuál es la mejor manera de emprender durante la pandemia? Pienso que la mejor manera hoy es empezar pensando si lo que tienes a ofrecer a la gente, en hecho, es algo que la gente ve valor. Y cuando hablo de valor, no estoy hablando de valor financiero, obviamente. Estoy hablando de, tienes una oferta, tiene algo que puedes ofrecer a la gente que se conecte con una necesidad que tengan. Y en segundo lugar, lo que pienso, la pregunta es, sí, si tienes un producto, un servicio que es relevante para la gente, es si puedes hacer con que la gente tenga acceso a eso de la manera más sencilla que sea posible. Porque puedes tener un gran producto y tener un prototipo perfecto y un producto súper raro y ambientalmente correcto y socialmente preocupado, pero si no haces con que la gente tenga un acceso muy sencillo a lo que estás ofreciendo, puede desconectarse y no sobrevivir a este momento. Entonces pienso que son las dos preguntas. Si lo que tienes en algo en hecho si quieres emprender, la oferta que tienes a hacer es algo que en hecho tiene valor para la gente, si conecta a una necesidad de las personas, entonces más que nunca escuchar a la gente, hacer investigaciones y después ofrecer eso en una manera que sea sencilla. Y esto pasa por
sí estudiar diferentes tecnologías, diferentes intermediarios de aplicaciones que puedes usar tal vez como un intermediario entre tú y tu consumidor. Muy bien, gracias, Fer. Mónica Alejandra Villa Noriega tiene dos preguntas. Perdóname, una pregunta. ¿Cuál es el modelo de negocios que más nos recomiendas al vender nuestra marca? Es que cuando hablas de modelo de negocio, es que cuando hablo de eso me vienen muchas posibilidades. Me gustaría saber si tengo como conocer un poco más de qué es tu marca, qué imaginas para que pueda comprenderlo, ¿no? Porque cuando estamos hablando de modelos de negocios hay una infinidad de cosas, entonces depende también de cuál es tu producto, cuál es el servicio que quiere ofrecer, ¿no? Ok. Y Dayana de la Mora, ¿consideras que nos podremos reponer económicamente? Es una pregunta. Sí, pienso que sí, pero soy un poco más pesimista y para mí es algo que tomará más años, porque las primeras declaraciones del Banco Mundial hablaban de algo como 5 años de recesión. Y no pienso que será de recesión 5 años, pero lo que veo es que la gente que es pobre y que estará sufriendo más con la recesión son personas que si los gobiernos no tuvieran una actitud para favorecerlas y darles como ingresos existenciales de emergencia, son personas que no van a demorar muchísimo para recuperarse. Entonces, para mí, sí vamos a recuperarnos, pero pienso que los gobiernos, todos, por más liberal que sea el país, tienen un papel crucial acá de ayudar a la gente para que la gente tenga el mínimo para sobrevivir, porque de nada sirve pensarnos en cómo vamos a hacer con que la economía y las marcas sobrevivan si no pensamos en las personas en primer lugar. Entonces pienso que sí, vamos a recuperarnos, pero tenemos mucho tiempo y tenemos la necesidad de tener como una intervención estatal para ayudar a la gente. Esa es su segunda pregunta, ¿cuánto tiempo nos tardaríamos? ¿No? Obviamente. Y otra pregunta, Esteban Fuentes, ¿qué opinas del uso y búsqueda de poder crear estas experiencias más físicas con la ayuda de herramientas como VR o realidad aumentada? Pienso que serán cada vez más útiles y acá tenemos un ejemplo también para mí de aceleración, porque cuando estamos hablando de VR o AR son herramientas y tecnologías que estamos escuchando hablar hace como 5, 10 años creo. Pero cuando tienes en hecho la necesidad, es que la gente empezará a ver toda la posibilidad que tienes como de utilización de herramientas como esas. Entonces pienso que serán más que nunca utilizadas y el contexto en que estamos es un contexto perfecto para la aceleración de la utilización de esos recursos por las marcas, porque hoy en hecho es una cuestión de seguridad, ¿no? Muchas veces tener acceso a una experiencia, a poder ver un producto antes de comprarlo, sin que tenga riesgo de contaminación. Entonces pienso que están súper padres y que van como a acelerar, tendrán su aceleración fortalecida en el contexto actual. Luego, Ilam Zafar Chávez dice, me sirvió mucho, me deja mucho que pensar. Aprendí mucho. Gracias por darnos tu tiempo. Yo que agradezco a vos. Vamos a ver, otro Esteban Fuentes dice, el hecho de que ahora hay más elementos que tomar en cuenta en la creación de experiencia y que sean más conscientes y seguras por temas de la pandemia, llegando a temas como arquitectura, industrial o moda, llega a afectar o sea más beneficioso el hecho de tener que tener un enfoque más 360 en la creación de una marca.
Pienso que sí serán como áreas súper impactadas. Y la necesidad de pensar la experiencia de las personas pienso que será aún mayor, porque lo que ocurría es que estábamos todos mucho acostumbrados con la idea de que, independiente de la categoría en que estamos hablando, las personas experimentaban un servicio de determinada forma, un producto de determinada forma. Esto ocurría en los medios en línea, esto ocurría en los medios offline, y estaba como todo súper establecido. Pero pienso que cuando tienes un cambio tan grande como eso, necesitas empezar a pensar del cero, ¿no? Entonces, pienso que cosas que antes escuchábamos como, no, esto ya más podrá ocurrir porque a la gente les gusta ir a la tienda o les gusta a experimentar, les gusta a ver el sitio donde estamos construyendo su departamento. Bien, tal vez hoy no es una cuestión de que la gente prefiere o les gusta, la gente no puede, entonces tiene que pensar todo con las restricciones que tenemos. Entonces pienso que es un momento en que muchas creencias son como eh, terminadas y es la obligación de pensar en el consumidor en el centro de todas las tomadas de decisiones eh, es fundamental y es algo que la pandemia va a enseñar a la gente. Porque lo que Parece ser. si no estamos pensando, no logramos. Dayana de la Mora, ¿cuáles medidas decidiste tomar a causa de esta pandemia en los hábitos de salud y alimenticios? Yo personalmente Sí, me torné vegana en el proceso hace 4 meses. Era algo que quería muchos y muchos años y siempre pensaba que no podría hacerlo y ya estoy haciéndolo hace 4 meses. Estoy andando mucho más de bicicleta, no, el coche solamente cuando tengo que ir a algún cliente que sea más lejos. Ah, y en el principio tuve como un momento inicial como de más consumo, pero después me quedé como, ¿para qué todo eso? No, ¿por qué necesito de un vestido nuevo si no voy a salir de casa? Y pienso que es algo que hace sentido porque quedámonos mucho más tiempo mirando para adentro y pienso que eso es positivo porque la forma con la cual vas a elegir una marca tiene que ver con eso también y muchas veces mirar adentro es una forma de tomar decisiones que sean um, más significativas también porque y también otro punto es que cuando aprendes que no puedes hacer algunos planes a tan largo plazo como de viajes, que era una cosa que me gusta muchísimo hacer, pero hoy no puedo tanto hacerlos, pasas a ver como otras cosas en tu día que pueden ser fuentes de alegría y de otras cosas. Entonces, pienso que hay un cambio. Y empecé a hacer más ejercicios físicos también, deportes en casa mismo y andando de bicicleta de cubrebocas en la calle. Y otro dato importante es que cuando miro a mis comportamientos puedo ver los gráficos y los datos porque esto es un reflejo de algunas de las cosas que les dice hoy. Entonces también hay más gente haciendo ejercicios en la pandemia que había antes. Entonces es una cosa, hay más gente que es vegana, las personas están se quedando más conscientes y pensando más antes de comprar. Entonces, soy como un reflejo de las estadísticas. gracias. Y Lore Martínez pregunta algo parecido, pero aquí dice, ¿qué has hecho para mantenerte activa durante la pandemia y seguir produciendo trabajo de calidad cuando hay? Ella está más como que en el trabajo, ¿no? Sí. Ah, pienso que lo que fue súper importante fue, en primer lugar, la preocupación de la agencia en que trabajo con sus funcionarios
permitirnos a todos trabajarmos en home office. Entonces, esto para mí fue súper importante, pero en el principio se quedó un poco raro, ¿no? Porque no tenemos lo costumbre de trabajar como solos en nuestras habitaciones. Y para mí una cosa súper importante para seguir produciendo fue seguir hablando con las personas todo el tiempo. Y muchas veces no necesitas tener como, para hablar con tus compañeros necesita de 1 hora. Muchas veces algo como, mándasle un WhatsApp como, puedo hablar contigo y hablas como en 5 minutos, porque es algo que hacíamos en la agencia, en la oficina. Miras a la persona que está en tu lado, hablas con ella y esto se pierde. Y pienso que eso también es algo que hace con que si pueda producir menos, porque en los contactos que tiene diario con la gente aprendes mucho. Entonces, una de las cosas que hice fue normalizar los video calls de como 5 minutos para hablar de cualquier cosa. Me quedé también bastante conectada con mi equipo, entonces hablar más con las personas todos los días individualmente, preguntar cómo están, porque es algo súper importante, y no solamente en el contexto del trabajo, si el trabajo está bien, pero si la persona está bien. Esto fue súper importante. Y no, pienso que lo más importante para quedarme productiva y haciendo un buen trabajo fue seguir siempre cerca de las personas, mismo que lejos. Entonces, mismo que no vea a mis compañeros de la oficina, estoy hablando con ellos todo el tiempo, o por WhatsApp, o por Google Meet, o por chat. Entonces, todo el tiempo no perdí nunca el contacto con las personas, y pienso que para que se mantenga haciendo un buen trabajo tienes que estar conectado con las personas, aún más si estamos hablando de algo como publicidad, por ejemplo, que es algo que tiene una conexión directa con las personas. Entonces, no me quedé lejos de las personas. Y también tenemos muchas veces que aceptar que hay días en que no estás produciendo tanto como en otros. Y hay días como que, bien, son como 5 horas, trabajé lo que debería trabajar, pero podría seguir a las 7, pero no, voy a salir, voy a andar de bicicleta, después regreso y si tengo que hacer algo, lo hago. Pero aceptar que hay días en que no necesitas, no tienes como producir tanto. Y si te quedas como obligándote a producir tanto, es más improductivo porque sales como más cansada de eso, ¿no? Entonces pienso que es hablar con la gente y aceptar cuando hay días que no tienen la posibilidad de seguir produciendo. Sí, fue un síntoma de todos, ¿no? Al inicio de la pandemia. Sí. Una pregunta más. Desde tu perspectiva, ¿qué marcas consideras que supieron adaptar su identidad para conectar con la gente en tiempo de pandemia? Déjame ver. Es que la marca que me viene a cabeza, la principal, se llama Magazine Luiza, es una marca brasileña y es una marca que hizo un trabajo buenísimo porque en el principio de la pandemia hicieron una super donación financiera para la salud de las personas, para los cuidados de la salud con personas enfermas de COVID. Y es una marca que, por ejemplo, hace la donación, al mismo tiempo es una marca que eh, es un marketplace, entonces ponen como muchos productos de alimentación, por ejemplo, que no imaginabas antes consumirlos en, en e-commerce, porque íbamos a la tienda a comprarlo. Entonces, hacen un cambio también en su mix de producto para las personas. Entonces, pienso, esta marca para mí es un ejemplo porque sabe contestar del punto de vista social, pero también es una marca que sabe contestar del punto de vista de lo que las personas necesitan. Déjame ver si recuérdome de alguna otra marca que sea también más. Pienso que algunas marcas en Brasil
que hay también allá, que actuaron súper mal en el contexto de pandemia, fueron Rappi, Uber Eats, porque no comprendieron que necesitaban remunerar mejor a los trabajadores que hacen las entregas en la casa de las personas. Entonces, pienso que fueron marcas que sufrieron la consecuencia de su mala comprensión sobre la situación, porque la opinión pública en Brasil en especial se volvió como contra Rappi y Uber Eats porque las marcas no estaban remunerando a las personas de una manera que sea adecuada, aún más en un contexto en que todos nosotros dependíamos de estos trabajadores para tener las cosas en nuestras casas. Entonces, me viene a la cabeza dos marcas que actuaron súper mal en la pandemia, pero como contrapunto, no sé si tienen en México, pero tenemos en Brasil otra marca de esas que se llama iFood, que es la marca que hice la cosa de una manera un poco más correcta, porque remunera mejor a sus trabajadores. Entonces, son diferentes maneras de actuar con la situación. Y otra marca que pienso que hizo un trabajo súper interesante en el principio de la pandemia fue Google, que liberó a la gente el acceso hasta 100 personas del Google Meet, que era un recurso que tenía solamente para los que pagaban la herramienta. Y Google hizo la liberación hasta 100 personas por videollamada en el principio de la pandemia para las personas que estaban trabajando en home office. Y para mí eso fue súper una marca que no dice, pero que hice algo, ¿no? Entonces, tengo muchas críticas a Google, a sus políticas con relación a los datos de la gente, pero esto pienso que fue una decisión acertada. Para mí fue súper significativa. Perfecto. Pues muchas gracias, Fernanda, por tu Perfecto. tiempo, compartir como siempre. Y bueno, agradecer a toda la audiencia que nos acompañó. Y bueno, les comento que todavía tenemos por ahí unos 4 webinars de la universidad que vamos a estar dando en las próximas semanas. Y pues bueno, como siempre, agradecidos con todos por su presencia y por las Muchas preguntas. gracias a vos. Y gracias, Héctor. Muchas gracias a todos. Gracias, Fernanda. Gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta.